Bueno, bienvenidos un día más a The Conscious Club. Volvemos de las vacaciones, del verano, por eso estamos tan morenas. Ay, sí, qué bien. Y hoy con una invitada muy especial que tenía muchísimas ganas de que estuviera en este espacio para charlar de la vida y fluir, porque ella fluye mucho. Así que, nada, pues bienvenida Karen. Gracias. Para los que no los conozcáis, ella va a hacer una pequeña introducción de quién es, muy facilita, pero bueno, seguro que puedes. Te da súper bien. Y ya sabéis que siempre os vamos a dejar como todos sus canales y todo lo que hace ella en este cuadrito de descripción maravilloso que hay debajo del vídeo y que podéis escuchar el podcast, si lo estáis escuchando en Spotify, genial, si lo queréis ver o nos queréis ver, pues morenas. Si nos queréis ver morenas, exacto, podéis ir a YouTube. Y si lo estáis escuchando en YouTube, pues maravilloso. Así que nada, empezamos. Let's go. Bueno, falta decir que yo le dije, no sé qué ropa vas a traer, pero vente neutra. Y ella dijo, voy vestida de deporte. Y yo me traía un look para cambiarme, para no venir con mi ropa de pilates. Y dije, bueno, pues me quedo en ropa de deporte. Fluir. Y ya está. Pues sí, parece que lo planificamos todo. Neutras y deportistas. Amamos. Pues hazte una pequeña introducción de quién eres y de ahí ya empezamos. Wow, una introducción de quién soy. Yo siento que yo manifesté estar aquí, así que yo manifesté estar aquí. Tenía muchas ganas de expandir conversaciones juntas. Siempre que hablo con alguien que me parece muy interesante la conversación, digo, lo hubiésemos grabado. Siento que hubiese podido ayudar a un montón de personas, así que eso me encanta. Wow, una introducción de quién soy. Yo siento que yo soy un aprendiz de la vida. Siento que eso habla mucho más de quién soy que lo que hago en mi día a día. Y si tuviese que hablar de lo que hago en mi día a día, creo que lo diría desde mi propósito, porque siento que el propósito muta de forma, al igual que mucha gente me conoce por ser profesora de yoga, otras personas me conocen como creativa y otras personas me conocen como coach y otras personas me conocen como terapeuta corporal, así que al final mi propósito siempre ha sido acompañar a las personas desde el mundo interno que tienen. Me muero de curiosidad, creo que también diría que quién soy curiosa. Me muero de curiosidad del mundo interno que tienen las personas, de cómo el cuerpo cuenta tu historia sin que tú ni siquiera lo planifiques. Y sinceramente creo que mi propósito siempre ha sido eso y encontré el cuerpo como herramienta de acompañar la expresión corporal, pero siento que el propósito siempre queda y lo que muta es la forma. Así que depende de donde tú estés y lo que tú necesites, puedo ser una cosa o la otra, muy adaptable, como dijo María, fluyo mucho. Pero siento que si tengo una brújula muy clara es como mi propósito. Eso siempre me ha como guiado. Y siento que el propósito viene de lo que te da curiosidad y de tu historia personal. Y por eso cada propósito es súper único y siento que muchas personas se preguntan, es que no sé cuál es mi propósito y no siempre se tiene que traducir en un trabajo, pero siempre termina siendo un servicio al otro y a veces el servicio es ser una persona amable. Qué gran propósito, Dios mío, ser una persona amable es un montón. Ojalá más propósitos así ahora mismo. Yo me expandí, pero bueno, ahí tengo la pequeña introducción. Sí que es cierto que justo a colación de algo que decías, ¿no? El propósito no siempre tiene que ser un trabajo. Yo recibo muchos mensajes, creo que casi todos los días uno al menos diciéndome como ¿cómo conseguiste que tu trabajo estuviera vinculado con tu propósito? Y digo, o sea, está súper bien esto y es maravilloso el poder dedicarte a algo que realmente te apasiona y que sea tu propósito de vida y que lo hayas como localizado o encontrado, pero o sea, es algo súper importante, me parece, es lo que tú has dicho, o sea, no tiene que ir ligado con tu trabajo para nada, o sea, puede ser completamente cualquier otra cosa. Y está bien, y es perfecto, y no tiene por qué ser como, mi trabajo no es como lo que siento que debería de ser, porque no es mi propósito de vida. Creo que hay mucha gente como en ese mar un poco frustrada, ¿no? En el no lo localizo, no consigo que ambas cosas se unan.
Wow, tengo tantas cosas que decir sobre eso. Lo primero es lanzar preguntas, que también soy una gran lanzadora de preguntas. Sí. Así que yo para este podcast tendría como un papel y boli de journal prompts. Pero una gran pregunta que le haría a esa persona que se siente frustrada es: ¿cómo mides tu vida? ¿Mides tu vida con medidores externos? ¿Sientes que eres lo que haces y por eso esa frustración? ¿O tienes medidores internos? Que siento que el propósito es tan de adentro que en el momento en que empiezas a entrar en esa frustración del debería, el debería siempre trae expectativas, siempre trae exigencias, y es imposible, desde mi punto de vista, crear si no estás conectado a tu energía vital. Y es imposible vivir desde el propósito si lo estás viendo de afuera. Siempre que hay una exigencia o una expectativa, para mí, Karen, hay una desconexión. Entonces es muy difícil conectar con eso. Y esto me lleva a una pregunta a ti, de hecho. ¿Tu propósito de vida vino por poder atravesar tus crisis personales o no? Sí, totalmente. Ok, aquí voy. Nadie quiere sufrir, obvio. Y nos cuesta mucho adentrarnos a nuestras emociones sin intelectualizarlas. Entonces todas las emociones, si las intelectualizas, se quedan a la mitad y se crea tensión en el cuerpo. Ok, es como un ciclo. Todas esas tensiones que sientes en el cuerpo que se te repiten son un espacio que te dice: por favor, atiéndeme si quieres resolverme. Y intentamos resolver todo tanto desde la mente que no podemos aprender de lo que nos dice esa emoción, que siempre son información. Entonces, si no nos atrevemos a atravesar nuestras crisis, también es muy difícil conocernos a un nivel profundo y por tanto encontrar ese propósito. Entonces, eso sí, totalmente. Si ahora estás escuchando esto y estás en un momento de crisis, por ejemplo, la crisis de cuál es mi propósito, si te permites sumergirte en ella, ¿qué sucede? ¿Y qué aparece? Y al final yo siempre digo que yo me convertí en la persona que yo necesité, porque yo me sentí muy incomprendida y me sentí muy sola. Siempre quise tener como una persona que me agarrase a la mano desde la compasión y la empatía, y como no la encontré en su momento, me convertí en esa persona. Entonces yo creo que tengo tan claro lo que quiero transmitir o lo que quiero enseñar o cómo quiero acompañar a alguien, porque me conecté con qué necesité yo. Entonces siempre parte de uno, y siento que yo no soy hater, pero sí soy un poco hater de las frases cliché, como suelta y deja ir. No, sí, ahora toco un botón y suelto y dejo ir, o sea, claro, obvio. Entonces como que yo creo que uno va encontrando herramientas que le sirven a uno. Y que además a cada persona es un mundo completamente diferente. Igual lo que te ha podido servir a ti, a mí no me sirve, o al revés. Y yo siempre digo, exacto, yo no toqué un botón mágico y de repente nací y dije: este es mi propósito de vida, vamos a vivir con él. No, o sea, yo he atravesado como, igual que tú, al final, un montón de experiencias, un montón de prueba y error, un montón de oscuridad para al final poder encontrar realmente quién eres o qué quieres en tu vida. Y algo que decías que me parecía también importante es creo que al final no todo es como blanco o negro, ¿no? 100%, y yo necesito ese gris. Una escala de grises infinitas necesitamos. Es súper complejo encontrar el gris de todo. Pero si en este momento te encuentras, yo hago 300 invitaciones a la gente, pero si estás en un momento de blanco o negro, de un esto debería ser así, y si no hay algo que no está bien, ¿cuál sería un gris? Porque un gris siempre te va a abrir la puerta a una nueva posibilidad, a una nueva perspectiva, y estás a esto entonces de un cambio en tu vida. Sí. Hoy lo estaba pensando, porque el otro día me preguntaron: ¿cómo haces para tener tanta confianza en ti? O sea, tú entras y te expones y acompañas y generas una energía. En el caso de estoy dando una clase de yoga, ¿cómo haces? ¿Y cómo haces para hacer algo tan tuyo y confiar en lo que estás diciendo?
Y estuve pensando en la palabra permiso. Es porque me lo permito. Yo siento que muchas veces no vivimos eso que queremos vivir porque no nos lo estamos permitiendo. Es súper interesante porque acabamos de hablar de que a la gente no le gusta sufrir o a nadie le gusta pasarla mal, obvio. Nos cuesta como esa incomodidad y respirarla, pero es que a veces nos hace incómodo estar tan felices y estamos esperando a que algo salga mal, entonces nunca terminas disfrutando. Entonces, si hay otra pregunta más, si hay algo en este momento que te gustaría hacer, ¿qué permiso necesitas? ¿Y de quién lo estás esperando ese permiso? Siento que cuando nosotros nos permitimos, dejamos de pedir permiso. Pero normalmente nos cuesta permitirnos porque, para mí, yo he pasado una época en la que, mira, yo tenía una empresa, ya te lo comenté, tenía una agencia de comunicación que creé con una socia maravillosa que hoy es mi amiga, y llegaba un momento en el que yo sentía que eso no era mío, como que no me pertenecía ya, que no me representaba y quería crear este proyecto. Y me interesaba y siempre me ha interesado muchísimo el mundo de las plantas y la naturaleza. Y al final, como tú dices, creo que yo soy quien en algún momento necesitaba ser, porque tuve una época de desconexión brutal y yo decía, no, es que yo necesito volver a reconectar con la naturaleza y no sé por dónde empezar, ¿no? Y por eso creo que hoy mi misión también es como acompañar a la gente a que vuelva a restaurar su vínculo con la tierra. Y en este camino infinito, pues, bueno, simplemente probé y me equivoqué 500 veces en el camino y atravesé muchas cosas y llegué al punto en el que estoy hoy, ¿no? Pero mucha gente es como, tengo una vida que no me gusta o que no me siento como feliz con ella o plena, ¿no? Que no tengo ningún sentimiento ni de gratitud ni de abundancia y quieren hacer como un cambio radical y no es así. Y el tema de permitirnos para mí es, creo que cuando te permites no haces un cambio radical, que puede ser que sí, pero pasas como por diferentes estados y a mí me costaba muchísimo el permitirme porque sentía que yo había sido la María agencia de comunicación, no la María que había estudiado marketing y comunicación, y cómo me iba a exponer delante de otras personas que ya me conocían en esa faceta haciendo algo completamente diferente, ¿no? De repente siendo como una chamana haciendo pociones con aceites esenciales. Me encanta. Y decía, no, es que yo no me puedo permitir esto porque ¿qué va a pensar la gente de mí? Total. Con esto, varias cosas. Me encantaría yo tener un papel y un boli para... Te escucho y dije que... un flow. La primera cuestión con eso es que nos aferramos demasiado a nuestra identidad. Y al final nuestra identidad es una manifestación del ego porque en base a eso nos sentimos más o nos sentimos menos. Entonces en el momento en que nos damos cuenta que no estamos en una escala de comparación con nadie y que en cada momento en que te compares te pierdas de vista a ti, dejar que la identidad pueda cambiar. Nos aferramos mucho a nuestra identidad y sobre todo a nuestra historia. Y también muchas veces en ese aferrarnos a nuestra historia nos aferramos a lo que nos duele de ella y dejamos que eso sea lo que contemos luego. Entonces siento que es muy interesante como aceptar esos cambios, porque es muy interesante, yo siempre lo digo en clase, como queremos cambios o queremos cambiar, pero cuando llega el cambio y que no. Estaba muy bien en mi zona de confort. Exacto, entonces ¿qué cambio te está pidiendo hacer tu vida en este momento? Porque la vida te lo va a contar y si estás allí para ello te va a llevar también a diferentes partes de ti. Por eso a la gente le gusta viajar tanto, porque descubren partes suyas. Y son tuyas, no son de ese lugar, es simplemente que te permitiste que eso se despertase con lugares, con viajes, con personas. Creo que porque te permites ser como fuera de tu entorno, como la persona que quieres ser o la que has nacido para ser, en vez de ser la que te impusieron cuando naciste o cuando estudiaste una carrera. Total, y esta es la segunda pregunta. ¿Qué rol estás manteniendo? Y no por qué, sino el para qué. ¿Para qué María necesita que la vean de esta forma? Para que la tomen en serio, para X, Y, Z.
Si lo quieres revelar, ya te lo dejo a ti y no voy a poner más ejemplos. Voy a salir de aquí con más preguntas que de terapia psicológica. Pero a veces hay que vivir las preguntas en vez de solo responderlas. Pero a mí me pasó mucho que yo sentía que yo tenía un rol, sobre todo en mi familia, y ese rol lo fui proyectando en mis amistades, en mis relaciones, en mi trabajo, y no me sentía yo misma. Entonces, wow, un primer paso para hacer un cambio es, uno, entender el rol en el que estás y para qué, no el por qué, sino el para qué, porque todo lo que hacemos, aunque no sea en nuestro máximo beneficio, hay un beneficio. Cuando yo descubrí eso fue tipo, ok, puedo descubrir por qué me estoy autosaboteando, porque hay un beneficio propio en eso encubierto. Y lo otro es, la voz de tu diálogo interno, ¿es tuya o a quién te recuerda? Esa fue una pregunta que a mí fue como, no. Cuando me critico de esta manera, esto. Cuando me siento culpable, es esta voz de esta otra persona. Cuando X, Y, Z, puede ser tu mamá, tu hermano, tu tía, tu amiga del colegio, y es muy loco porque ese es el proceso de descubrir tu propia voz, saber qué voces no son tuyas. Me fui muy profundo en este tema de propósito, pero para mí fueron pasos claves en mi camino para estar donde estoy. Como yo creo que si estoy en el lugar que quiero estar hoy en día es porque me empecé a hacer preguntas diferentes. O sea, todo en mi vida comenzó con siempre cuestionarme y desafiarme, no desde un lugar de ponerme en duda, que también a veces pasas por allí, sino desde abrir posibilidades. ¿Cómo te quedas? Estoy así como diciendo, ya no sé cómo voy a seguir con esto. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Qué bueno, bajen las preguntas. Me parece, creo que podríamos hacer un segundo vídeo contestando todas las preguntas que va a haber a raíz de este episodio. Eso me encanta. Pero, o sea, es increíble porque al final, según estás hablando, me estoy viendo como a mí hace 4 años. ¿No sientes? Yo estaba hablando y yo estaba viendo como película de mi vida. Total, como la historia de mi vida pasar por delante. Y en verdad es así. Y mira, yo lo desvelo. A mí me costó mucho el poder cambiar porque yo he sido una persona que laboralmente ha cambiado mucho de trabajo. No porque la gente me echara de mi trabajo, sino porque yo me iba, porque quería como... necesito el constantemente aprender cosas nuevas, ¿vale? Y cuando yo ya sentía que un trabajo ya no me estaba aportando profesionalmente, entonces decía, necesito ir a otro que sí me aporte. Y a raíz de ahí, mi familia, que mis padres, por favor, les adoro, no os toméis esto, sobre todo mi madre, que ve todos mis podcasts, me va a decir, ay, hija, te hice sentir así. No. Te queremos, madre. Pero sí que es cierto que al final, incluso para mi pareja, que él es más mayor que yo, no creo que tiene otra mentalidad, y es como, no puedes estar todo el rato cambiando. ¿No? Como, no tienes estabilidad, o quédate en este punto, y es como, no, ¿por qué no puedo cambiar? ¿No? Y mucha gente... ¿Eres proyectora? No lo sé, creo que no. Nunca lo sé, porque me he hecho 500 cosas de estas y una me dice que es generadora, la otra me dice que soy proyectora y digo, yo ya no sé qué soy. Bueno, estamos hablando de Human Design, sí. Hay otro podcast en eso buenísimo, pero es que depende de cómo funciona nuestra energía. Yo, ¿te acuerdas? O sea, tengo un podcast con Nicole. Por eso digo que hay otro podcast de esto que es buenísimo. Ella me dijo que yo era generadora. Yo no me siento como tal, pero debe ser que sí. Acuérdate que hago muchas cosas al mismo tiempo. Yo soy generadora, pero cuando no estamos conectadas con nuestra energía, llegamos a la frustración y en la frustración sentimos que no somos generadoras, pues y que no tenemos la energía para crear lo que queremos. Pero es que si hay algo, y a mí me cuesta mucho el cambio aquí en confesiones, no te vas a confesar tú sola, creo, pero lo único que no cambia es que todo cambia. Entonces, ¿por qué en vez de luchar contra ese cambio no lo utilizas para transformarte? A mí me gusta mucho el juego de palabras porque creo que hay una fina línea entre ellas. ¿Y qué tal si le metemos una chispa de transformación al cambio en donde lo esencial siempre va a estar y por tanto tienes menos miedo? Porque lo esencial, cuando todo se derrumba, te quedas con lo importante y a veces sentimos eso, ¿no? Como que nuestra vida se derrumba por completo y hay que empezar de cero, pero nunca vuelves a empezar de cero y la vida comienza muchas veces. Y yo
siento que cuando le metes una chispa de transformación, lo ves como una oportunidad, el cambio. Para mí hay dos cosas como relacionadas con el cambio que siempre digo y que son súper importantes. Y una es, o sea, por mucho que tú te aferres a que no querer cambiar, todo va a cambiar a tu alrededor, entonces ya nada va a ser igual. Entonces, o cambias y evolucionas, y para mí cambiar es evolucionar y es algo positivo, ¿no? Aquí creo que, o sea, a nivel sociedad hay, lo que te decía, como hay como una creencia limitante de es que cambiar es esto, ¿no? No estás segura o no sabes lo que quieres o tal. Y digo, no, estoy evolucionando hacia la persona que quiero ser, porque ahora soy una María y yo siempre, siempre me acuerdo yo... 70 Marías, 70 Karens. Bueno, es que yo tenía 13 años y mi madre me llevaba a subir la montaña y yo iba en sandalias de dedo porque me negaba a subir a la montaña porque yo y la naturaleza estábamos en un momento como de que no. Y mírame ahora, ¿no? Entonces me permití cambiar y ahora soy completamente otra persona. Y luego también hay algo importante que es algo que tú has dicho antes y que creo que es súper importante, es como ¿quién te está hablando dentro, ¿no? Eso es muy heavy. Porque es que es muy fuerte esto. Cuando tú te estás limitando, cuando no te das permiso, ¿por qué no te lo das? ¿Es por ti? ¿Es por lo que pueda decir la gente? ¿Es por lo que pueda decir...? Aquí hay una pregunta que a mí, como es una pregunta que se hace diferente y una respuesta diferente, y es ¿cómo eliges no crecer? ¿De qué formas estás eligiendo no crecer? Y a mí me cambia mucho esa pregunta. Y algo que quería decir con respecto a la naturaleza, porque siento que tu proyecto está muy enlazado con eso, es que nosotras somos parte de la naturaleza. Uh-huh. Y tenemos una naturaleza humana, la cual renegamos todo el tiempo porque incluye sentir. Y me parece muy interesante porque muchas sufrimos de la exigencia y del perfeccionismo, y a mí me gusta decir mucho en clase como esto. Cierren los ojos un segundo. Ya, cerrarlos. Por favor. Cerrar los ojos. Cierra los ojos. Deja que tu respiración sea tu guía turística. Y si en este momento fueses como un paisaje de la naturaleza, ¿qué paisaje serías? ¿Cómo están funcionando los elementos? Por ejemplo, el agua puede ser mar, pero puede ser lluvia, pero puede ser hielo. Y simplemente contempla. No necesitamos utilizar la mente para generar, sino nuestra capacidad de visualización. Si utilizamos la imaginación para imaginarnos lo peor, ¿por qué no utilizarla para esto que nos conecta con cómo estamos? Y el mensaje es que eres igual que un paisaje de la naturaleza. Estás para contemplar, no todo el tiempo para modificarte como si fueses un problema a resolver. ¿Pueden abrir los ojos? Y esto me lo guiaron a mí en una clase, una chica que se llama Lourdes, y a mí me quedó muy marcado porque fue como, soy un paisaje a contemplar. Y siento que muchas veces cuando no estamos conectados con la naturaleza es porque no estamos conectados con nuestra naturaleza, y la razón por la que evolucionamos con los años es porque si elegimos el camino consciente, que es el que tú y yo estamos eligiendo, y la razón por la que existe este podcast es porque estamos desaprendiendo. Totalmente. Sí. ¿Sabes? Y nos estamos eligiendo con qué nos quedamos y qué no. Obviamente nuestros padres nos dieron absolutamente todo. Yo a veces me pienso mucho como madre y digo, wow, ¿cómo se hace eso, no? Sí. Entonces, nada, esto no va a una crítica en lo absoluto, sino que todos tenemos necesidades básicas y algunas fueron cubiertas y otras no, y cuando somos adultos tenemos la oportunidad de cubrir esas necesidades, que para mí ese es el autocuidado, viene desde ese lugar de mi amor, yo te cubro lo que te faltó, y siento que uno se va quedando con lo que uno necesita y lo que uno necesitó, y el resto uno va desaprendiendo. Sí. Y que por eso uno evoluciona. También a raíz de lo que decías de la naturaleza, y yo siempre en todo lo que hacemos en Les Unconscious intento como relacionarlo con las estaciones,
porque incluso dentro de un año, incluso dentro de un mes o de una semana, que también va muy relacionado ya no solo con las estaciones, sino con algo que también a ti te gusta mucho, que es la luna, ¿no? Todo lo que es el ciclo lunar... Y no me pongas todo porque empiezo. Esto es otro tema, sobre el ciclo lunar, otro episodio. Pues es que nosotros somos naturaleza y la naturaleza cambia y va mutando y va evolucionando y nosotros con ella, ¿no? No eres la misma persona en primavera que en verano, que en otoño, que en invierno. Total. Y te tienes que permitir como sentir y bajar a tu cuerpo, que es algo que tú haces mucho, y decir, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué me pide en este momento? Porque te pide comidas diferentes, te pide ejercicios diferentes, te pide cosas completamente diferentes, seas hombre o mujer, ¿no? Si ya nos metemos en el ciclo lunar y las mujeres nos volvemos locas. Y el ciclo menstrual. Exacto, por eso. Pero al final, si simplemente lo más básico es, te dejas guiar un poco por las estaciones de la naturaleza, descubres que estás en constante evolución, aunque tú creas que no. Entonces permítete evolucionar. Y me parece muy interesante porque hay algo que a mí me preguntan mucho, ¿no? Como, estoy estancada, estoy bloqueada, ¿qué hago? Y yo les pregunto, ¿te estás resistiendo al cambio? Boom. ¿Cómo va eso? Y te piensas, ¿en qué momento le he preguntado nada? ¿Para qué hago eso? Yo muchas de las preguntas que me hacen las respondo con preguntas porque yo soy la primera que a lo largo de mi vida busqué las respuestas en otras personas y en las vidas de otras personas y siento que muchas veces eso es lo que hacemos con Instagram. Nada, es una tendencia a buscarnos, a encontrarnos y por eso las preguntas que me hacen las respondo con preguntas porque siento que la pregunta es para uno mismo, pero tal vez la necesitamos desde un lugar más amable. Totalmente. Mira, justo antes de empezar a grabar este episodio, le decía que a mí me gusta mucho Karen por todo en general, pero yo dejé de estar conectada con el yoga hace mucho. O sea, yo empecé a hacer yoga. Llorar en el podcast. No, por favor. Yo empecé a hacer yoga cuando tenía 16 años. Me acuerdo perfectamente porque he hecho rítmica toda mi vida. De hecho, luego fui entrenadora de gimnasia rítmica y competía y todo. Sí. Mamita. Sí. Bueno, una historia por contar en otro episodio también. Pero de los 16 a los 18 daba clases y no entrenaba, ¿no? Como cada yo qué sé, 2 días o 3 creo que lo hacía. Y era una forma como de hacer deporte relacionado un poco en ese momento como con la flexibilidad y todas estas cosas. Y tuve un profesor muy bueno y a los 19 años dejé el yoga porque me desconecté. Entró una chica, no conectaba nada con ella, entré luego ya pues estaba ya en la universidad y demás. Y hace muy poquito, justo antes de verano, fui a una clase tuya, ya nos conocemos hace tiempo y me acuerdo que siempre me decías, tienes que venir a una clase. Pero yo, mujer de aldea de Madrid, que vive en la naturaleza, pues bajar a Madrid le cuesta. Y me acuerdo que fui a una clase tuya y dije, ya está. Esto era lo que necesitaba. Y Karen es maravillosa y realmente lo que diferencia tus clases del resto es lo que tú cuentas mientras haces los ejercicios, ¿no? Creo que cómo consigues que la gente conecte con su cuerpo y con sus emociones, más que el simple hecho de estar haciendo un saludo al sol o un Es que esa es mi guerrero mayor pasión. O sea, yo vivo el yoga desde un lugar de que sea una herramienta. Al final, nuestro cuerpo también representa nuestro inconsciente, nuestro cuerpo representa todo eso que quedó no resuelto. El trauma, esas cosas que nos marcaron, viven en el cuerpo y tal vez tu mente ni siquiera las registra. Y me parece fascinante poder trabajar con el cuerpo porque es tierra fértil. No, lo es. Es verdad, sí que es cierto. Y cuando yo descubrí que el yoga es una herramienta de terapia somática es terapia corporal para ir desenvolviendo, ¿no? Ir desenredando el trauma, dije, ya entendí por qué doy las clases como las doy y por qué acompaño como acompaño y por qué a mí me transformó tanto. O sea, yo creo que de la manera en que más me he conocido a mí misma es a través del cuerpo y me encanta cuando alguien me dice, no entiendo cómo te conoces en el yoga, si estás moviendo el cuerpo, estás haciendo posturas. Y yo, bueno, porque hay toda una experiencia interna que si la integras, hay descubrimientos todas las clases. O sea, la forma en que
tú te mueves habla de cómo te estás moviendo en el mundo, y la forma en que respiras habla de cómo te estás relacionando con la vida. Ya, por ahí hay un ya pone montón el de tema. cosas. Sí, sí que es cierto. Y al final yo vivo mucho mis clases como un momento de expresión corporal. Nunca va a faltar en mi clase un momento en que yo te diga, deja espacio para lo espontáneo y deja que tu cuerpo te sorprenda, deja que tu cuerpo hable, porque a veces en la mente estamos mandándonos, haciéndonos órdenes todo el día y no hay un diálogo, hay un monólogo mental. Entonces, wow, o sea, creo que si hay una cosa que me inspira en la vida es ver en mis alumnos cuando pasan del monólogo al diálogo. Es brutal. Yo creo que de las cosas más bonitas que veo en mi trabajo es ver a la gente moverse de la conexión. Es heavy, es maravilloso, o sea, me encanta. Así que estoy muy feliz que tú lo hayas vivido en primera persona. Sí que es cierto que además lo de, o sea, que tu cuerpo, de verdad, si escucháramos más al cuerpo, Es muy heavy. sería una, o sea, es que seríamos muy sabios. Yo Hay una inteligencia. Siempre cuento esta historia, pero es que es muy fuerte. Mira, yo tenía rosácea, una rosácea increíble, horrible, brutal, por años, y he ido a 1000 médicos y todo era como dermatólogos, cosas como tratamientos superficiales que no llegaban a nada. Y hasta que leí un estudio de una universidad en Estados Unidos. Ella estudiosa, siempre. Exacto, yo necesitaba Nerd. aprendiendo siempre. Las dos. Sí, no, mira qué horror. O sea, ese papel también como de empollona de la clase lo arrastro toda mi vida. Y yo, y me encanta. Como hay gente que es inteligente y lee sin esfuerzo, y hay personas que somos inteligentes, pero nos gusta ir tan profundo Sí. que mucho Todo, curro. todo. Ahora cuento una cosa respecto a eso. Y llegué a la conclusión de que el problema de mi rosácea venía de mi intestino y de mis Impresionante. emociones. Y curé eso y ahora tengo la piel perfecta. O sea, al final es como un ejemplo simplemente de decir, oye, analiza tu cuerpo. ¿No? Para mi pareja está todo el rato, María, porque es imposible que no te duela nada porque te estás analizando todo el rato. Digo, ya, que estoy previniendo problemas mayores. Esto se llama biodescodificación. Y cuando yo descubrí que biodescodificación habla de, depende de lo que estás viviendo en el cuerpo, habla de la emoción o la situación que se te está presentando y la puedes aprovechar o no. Yo siempre le digo esto con la biodescodificación o con la astrología o con el ciclo menstrual si eres mujer. Es información que puedes aprovechar o no, fin. Yo creo que nos relacionamos mucho con el cuerpo desde el dolor porque tenemos que llegar a ese punto para hacerle caso, y el cuerpo al final va a terminar gritándote y te va a decir basta, basta, y te lo va a traer a flote. Sí, sí, totalmente. Y me parece fascinante. O sea, yo si tengo una fascinación es cómo funciona el cuerpo humano, y yo creo que Es increíble. lo siguen estudiando. Es que, o sea, es perfecto. Yo lo pienso y digo, es que todo está como perfectamente integrado y relacionado. Y realmente tenemos un regalo, es un milagro tener un cuerpo sano o no, pero tenerlo. Y como que no lo apreciamos lo suficiente. No, y muchas veces es como, no sé qué necesito. Y es como, pasa un ratito con tu cuerpo que te lo va a decir. Pero nos cuesta mucho. Para mí nos cuesta mucho bajar al cuerpo por un tema de complejos. O sea, yo siempre digo, si pasáramos, de verdad, o sea, todos los minutos de nuestra vida que pasamos criticando una parte de nuestro cuerpo, o sea, lo pasáramos amándolo, sería increíble el cambio. Es que a mí algo que me cambió bastante la perspectiva es que el cuerpo no es solo una imagen. Y esa imagen que proyectas, si lo que te importa es eso, siempre va a estar ligada a cómo tú estás por dentro. Entonces, si quieres ir por la parte de imagen, vamos por la parte de imagen. Perdón, pero hay gente que tiene el ojo entrenado, Sí, como sí, tú total. o como yo, para ver más allá de eso que quieres mostrar. Entonces, si tanto te importa tu imagen, que está bien que te importe, vamos más para adentro. Sí. Y después es que el cuerpo es el materializador de todos tus sueños, y es el materializador de tu propósito, y es el materializador de todo. Yo lo veo como, wow, o sea, mi máquina de poder materializar. Entonces,
También lo digo desde este lado porque sé que muchas veces o lo vemos desde la imagen corporal o lo vemos desde la hiperproductividad. Entonces, yo estoy tocando temas que seguramente te interesan y si lo quieres agarrar por ahí, pues cuidémoslo por allí. Pero a mí lo más hermoso del cuerpo es que es lo primero que abandonamos cuando nos desconectamos es el cuerpo. Y por tanto, la forma más sencilla de conectar con nosotros mismos otra vez es a través del cuerpo. O sea, es hermoso. Entonces, cuando practicas yoga, que para mí es lo que me ayuda a sanar la relación con mi cuerpo, te das cuenta cómo es un canal. Y tú eres también un canal. Y cómo lo quieres utilizar. Si eres un canal, ¿cómo lo quieres utilizar? Haciendo como un círculo gigante al tema del propósito, gigante. Y es que absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos para sentirnos de X forma. ¿Y dónde sientes? ¿En el cuerpo o en la mente? En el cuerpo. Entonces, todo, o sea, te puedo decir 400 caminos que siempre te van a llevar al cuerpo. Sí, de vuelta a tu cuerpo. Y eso es impresionante. Y también siento que todo lo que vivimos, el primer lugar desde el que lo vivimos es el cuerpo, y todo lo que deseemos necesitamos a nuestro cuerpo para que suceda. Entonces, ni modo. Sí. Hay una frase que leí el otro día que es cuidarnos no es resolver un problema para siempre. Es decir, no como sano y resuelvo un problema para siempre, o no hago yoga y resuelvo un problema para siempre. Cuidarnos es el compromiso de nutrirnos todos los días. Y como tú dijiste que no en todos los momentos necesitamos lo mismo de alimento, y me refiero a alimento literal y alimento de todo lo que absorbemos en el día a día, pues otra vez, otro caminito directo al cuerpo. Esa pregunta de ¿qué necesito hoy? La mente está más llena de deberías y el cuerpo te va a decir lo que necesitas y lo que quieres. Y de una lista como infinita de tareas. A mí me pasa que hace como medio año tenía un tic en el ojo. Ay, mi reina. Como de estrés. Y yo tenía como una lista infinita de tareas, y vivimos con una lista infinita de tareas que hacer, y a veces simplemente como que sentarse y decir, ¿qué quiero hacer hoy? Y yo sé obviamente que hay el deber de trabajar y de sacar las cosas que tenemos que sacar adelante, y esto es así, sobre todo si hay como familia y demás, pero a veces en pequeños espacios simple es como sentarte y decir, ¿qué me pide el cuerpo? ¿No? Como, ¿qué necesito hacer en este momento? ¿O qué no me apetece hacer? Igual lo puedo dejar para hacerlo mañana. ¿Sabes cuál es mi clave? Y esto me cambió la vida. La palabra placer. Porque, en serio, stay with me. El placer siempre te va a llevar al disfrute. Y todos queremos disfrutar de nuestra vida. Y cuando tú empiezas tu día desde el placer, ya sea tomarte tu café favorito o el desayuno que más te guste, o en vez de hacer yoga desde tengo que hacer los saludos al sol para que sea una práctica, o tiene que ser 1 hora para que sea una práctica completa, elige tus 4 posturas favoritas, y puede ser tipo, si estás en YouTube, ¿no? Como abro, estiro y voy hacia adelante y me alargo, y puedes empezar a bailar. Eso también es una práctica, porque la práctica de yoga es un estado, no es las posturas son un vehículo para llegar a ese estado de yoga. Entonces, ¿por qué no priorizar el placer? Esta es la tarea que les dejo para cuando escuchen este podcast. Solo por esta semana, y a ver Priorizar cuánto tiempo lo quieran hacer. Yo lo hago todos los días de mi vida. Prioricen el placer y a ver qué tal va. Venga. ¿Cómo sienten su vida? Yo voy a priorizarlo. Prioriza el placer. 100%. Porque siento que bastante, un poquito más. Es muy seria la pregunta de qué quiero, porque se siente tan definitoria. O sea, Dios mío, ¿qué quiero? Y es como esa respuesta tiene que ser para siempre, y es como, ay, Dios mío. Es que vas a querer una cosa y mañana otra completamente diferente. Entonces, ¿qué tal si en vez de preguntarte qué quiero, pregúntate qué me apetece? Totalmente. Y siento que está como muy castigado el solo hacer lo que te apetezca, pero es que a ti te apetece como nutrir ciertos compromisos que tienes en tu vida. El compromiso no tiene por qué ser rígido. Entonces,
también hay un deseo de cumplirte a ti misma. Entonces, ¿por qué no lo vemos todo desde un lugar más flexible y no tan definitivo? Boom. Salgo con tantas preguntas que las que me tenía que... Si me avisas, me hubiera traído un papel y me las hubiera escribiendo. Yo más o menos. Me escucharé el podcast luego como Sí, para... y bajaremos las preguntas. Mientras lo edite, las voy escribiendo. Vale. Pero Bueno, sí. esto sirve para vivir preguntas un rato antes de responderlas. Y vivir las preguntas significa poder pasarlas por el cuerpo. Me ha gustado mucho cuando la gente me escribe, yo contesto con preguntas, porque a mí me pasa que mucha gente me escribe y siento, y no sé qué contestarles, porque digo, es que yo no quiero ser la persona como que solucione, o sea, en la que tú sientas que debes de poner, ¿sabes? Es como que... la confianza para resolver tus problemas o para guiarte en este camino. Tienes que ser tú mismo. Sí, yo tengo una opinión bastante grande con esto y la voy a dar. Yo no tengo interés en ser ejemplo, es decir, yo no quiero que tú vivas tu vida exactamente como yo la vivo, yo quiero guiarte y abrirte el camino a que encuentres cuál es tu forma. Y por eso yo respondo con preguntas. Sí, me parece brutal. Yo no Justo quiero por ser tu eso, porque ejemplo. Yo no quiero que tú vivas tu vida a través de la mía. Total. Entonces, en vez de ser tu ejemplo, puedo ser tu guía. Y literalmente creo que esto también hace un círculo gigante a quién soy o a qué me dedico yo, a guiar. Me gusta mucho guiar. Lo haces muy bien. Gracias. Justo antes hablábamos de una cosa y ya como por ir cerrando, pero Sí. hablábamos de Mucha que podíamos estar información. 2 horas de episodio. Estábamos hablando de que las dos éramos como muy estudiosas y que necesitábamos como aprender mucho, ¿no? Y que nos encanta. Y hay algo relacionado con el propósito que a mí me ayudó mucho y ya que estamos como hablando de esto, digo, voy a compartirlo. No sé cómo se va a llamar el podcast, ¿eh? No lo sé. Te pediré, porque como tú eres la de los nombres... Sí, yo soy la de los nombres. Algo así como exploración. Como que siento que es un podcast de exploración. Sí, total, de explorarte absolutamente. Sí, algo Venga, así. vale. Ya haremos la idea. Ya lo Pues sigue. decidiremos. Alguien me dijo una frase que decía, yo estaba en un momento en el que cuando no me sentía suficiente o no me daba el permiso de ser esta nueva María, ¿no? Y me quedaba en esta María de marketing, agencia y comunicación y no la que a mí me gustaba y la que me llamaba ser, que era la de jugar con las plantas y con las Ay, me pociones. encanta jugar. Sí, yo quería jugar y no me lo permitía. Yo seguía como aprendiendo y decía, es que nunca voy a ser suficiente porque no sé todo. Y hubo una persona que me dijo, mira María, el conocimiento se convierte en sabiduría cuando se aplica. ¡Full! Cuando se integra. Exacto. Y me decía, hasta que no empieces como a dar talleres, a hablar de esto, a practicarlo, integrarlo en tu vida, entonces nunca vas a saber lo suficiente. ¿Y sabes dije, qué es hermoso? ya está. Creo que toda la vida nos podemos preguntar si es suficiente, pero ¿qué tal si encontramos la forma de encontrar nuestro suficiente? Ujú. Y es dar lo que tienes para dar en ese momento, ni más ni menos. Y sobre todo, integrar. Yo me dedico a enseñar. Y siento que, por ejemplo, hace poco aprendí un montón de cosas que sé que hasta que no las integre, y las sigo estando pasando por mi cuerpo porque es la forma de integración, no voy a poder enseñarlas. Entonces, ¿de qué te sirve tener tanto conocimiento si no lo puedes aplicar? Exacto. Yo soy la reina de las teorías. O sea, sí. Y eso pasa mucho, ¿no? Cuando escuchas un podcast o pides un consejo y te lo dan, es como, sí, la teoría me la sé, pero no sé cómo aplicarla. Y creo que eso es lo más valioso en el mundo. Totalmente. Y cuando te dedicas a aplicar, entonces ya es suficiente. Y voy a cerrar este episodio con algo que has dicho que me ha parecido como que ha pasado así. Menos muy mal que sutil. tenemos buena memoria. Sí. Ojo, ¿eh? Que ha pasado como algo muy sutil y que realmente creo que es súper bonito y muy importante, y es el que de una forma u otra, y yo coincido en esto, el propósito siempre acaba siendo como servir a los demás.
Ay, sí. Y cuando sirves a los demás realmente te estás sirviendo a ti mismo también. Entonces creo que eso es como muy bonito, ¿no? Al final, mucha gente que cuando habla de propósito es como muy desde el ego. Porque buscan validación. Exacto. Y a mí me gusta eso que has dicho, ¿no? Como normalmente el propósito siempre está relacionado con el servicio a los demás. Y creo que eso es muy bonito. Y ese servicio muchas veces está relacionado con qué necesitabas tú. Entonces siempre es primero darte la mano a ti y poder luego darle la mano al otro. Pues ¡Ay, está. María! Ay. ¿Cuánta información hemos dejado? Un post con las preguntas. Ay, por favor, si las responden y quieren Sería muy compartirlas, guay. yo soy demasiado feliz. ¿Cómo hacemos esto? Es que estaría guay como que de alguna forma Escríbanos. la gente pudiera escribirnos. Somos seres humanos, escríbanos. Sí, cero. Yo siempre digo como, la gente me dice, ay, yo pienso que no me hace contestar. Digo, soy como tu vecina del quinto. O sea, además somos súper naturales nosotros. O sea, por favor, Ay, sí, escribidnos por donde Somos sea. personas iguales que ustedes, simplemente nuestros Instagrams, dedicamos por nuestras aquí. vidas a algo que nos apasiona mucho y es como nadar Sí, todo el rato. totalmente. Y vamos a decir algo. ¿Qué vamos a Ah, sí, lo vamos a decir, lo vas a decir Lo- tú. Dejamos una pista, como un spoiler por ahí. Y dije, una Pero cuña sucedió solo, publicitaria, sucedió natural. De la unión de nuestras pasiones, esto sale, hoy es jueves 29, para que lo sepáis, esto sale el lunes 2. Me encanta. Así que van a tener tiempo, Van a tener full tiempo. claro, para apuntarse, pero esta muchachita y yo nos unimos para crear un evento muy guay, que será aquí, en este espacio. Que es muy bello. Yo no sé si ustedes han estado acá, pero es más bello de lo que se ve en fotos. Sí, muy Wow. guay. Y bueno, pues va a haber yoga, va a haber juego, ¿Puedo decir el nombre? va a haber aromaterapia, sí. Se llama Tierra Fértil. Y es el sábado 21 de septiembre a las 10:30 aquí. Así que súper See you contenta. soon. Con más preguntas. Con muchas más preguntas. Si venís y habéis Y mucha escuchado integración. esto, podéis traer vuestras preguntas que habéis contestado. Sí, además yo estoy en un proceso de Lo vi. escribir un libro. Lo vi con las respuestas y eso. Es que sí. Es un llamado. Desde que tengo 12 años siempre quise escribir un libro. Nunca supe de qué iba a ser. Y creo que básicamente ya está escrito. Así Qué que... guay. Pues si os apuntáis y habéis escuchado este podcast y habéis contestado las preguntas, Ay, sí, me haría muy traerlas. felices. Pues nada, gracias Karen A por ti, este a ratito. ustedes. No sé cuánto tiempo llevamos, pero Ay, no, bueno, yo tampoco. seguro que es maravilloso. Fluir es lo que tiene. Y bueno, gracias a vosotros por escucharnos siempre en el podcast, en vernos por YouTube y todo. Estamos muy, muy, muy agradecidos. Somos muy expresivas. Si nos ven por YouTube, se van a reír un rato. Y que nos vemos en el siguiente episodio. De verdad que espero que os haya gustado muchísimo este. Para mí ha sido un regalo Ay, tenerte disfruté aquí. tanto. Sí, me Estuve alegro. demasiado presente. Qué rico estar Yo presente también. en una Como conversación. me olvidé de qué pasaba en, De la en el existencia. mundo. Sí, en plan, no sé ni qué hora es, no sé absolutamente nada. Así que nada, gracias y Gracias. que nos vemos prontito. Ojalá en el evento. Ay, sí. Nos vemos.